On our fourth day of this conference, we are still sailing the seas. Este cuarto día de la conferencia, seguimos navegando las aguas del apoyo, del cuidado, de la capacidad jurídica, la representación y la curatela. Es un poco como Fernando de Magallanes, ¿lo conocen? Él comenzó en 1519, salió de España para tratar de encontrar el camino hacia la India y llegó, a Argentina, Chile, y encontró el estrecho de Magallanes en el sur de Argentina y Chile. Lo podría comparar un poco con él, ¿sí? Estamos abriendo caminos, estamos viendo qué es lo que ocurre en los distintos lugares, cuáles son los últimos desarrollos. Y me gustaría comparar el estrecho de Magallanes con la CDPD. La convención abre nuevas perspectivas para todos nosotros. Encontramos nuevas alternativas, nuevas ideas para ver de qué manera podemos desarrollar nuestro sistema jurídico. Y esto es parte de lo que estamos haciendo hoy aquí. Hoy también es un día especial porque tenemos oradores excelentes como los que tengo aquí conmigo y tenemos una sesión de cierre con información muy interesante en cuanto a lo que se viene a futuro. Si se imaginan a Magallanes llegando a Sudamérica, cruzando Argentina, Chile y llegando al Pacífico, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a hablar de Oceanía, de África, la CDPD, el sistema de tutela, curatela y esto es la parte más importante de nuestra charla. Suena exótico, pero no es tan así. La gente en todas partes del mundo es igual, tiene las mismas necesidades. Básicamente, leyes similares también. Y también está la situación de la globalización, la internacionalización de los países. Los sistemas son parecidos, las necesidades también, y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. Vamos a analizar Oceanía y África con oradores muy interesantes, y vamos a empezar con uno de España que va a hablar en inglés. Después uno de Australia que va a hablar en español. Y después una oradora de África que supongo que va a hablar en inglés. Pasamos al primero. La primera, la profesora Aida Díaz Tendero, que no está aquí, tenemos un video. Y Patrick McKee tampoco pudo llegar, pido disculpas. Es una parte importante lo que él iba a cubrir. Iba a hablar de los pueblos indígenas. No tenemos mucho más material de eso, pero probablemente en la próxima conferencia toquemos el tema. La profesora Díaz Tendero es profesora investigadora en Madrid, probablemente conocen la Universidad Complutense de Madrid. Ella investiga sobre derechos humanos y políticas públicas. Es miembro de la Junta que se dedica a personas mayores y profesora de UCM, que es la Complutense de Madrid. Vamos a comenzar entonces con el video, esperemos que funcione bien. So is there something working on it? I'm not sure. No sé si está funcionando el video. ¿Ven algo en pantalla? ¿Entera o no? Ah, sí. No. No funciona, parece que sí. Entonces, we have much more time than we thought. That's good luck for you.
Qué bueno, tenemos mucho más tiempo de lo que pensábamos. Buena suerte para usted y también nos va a quedar tiempo para debatir. El siguiente speaker es Michael Gunner, de Australia Occidental, muy lejos. Y para él, Argentina no representó tanto riesgo como para Magallanes. Magallanes comenzó con 270 personas en una embarcación y solo sobrevivieron 18, con lo cual ahora es menos riesgoso para los miembros de IGM hacer investigación en estos campos por estos lados. Bueno, él ha sido director jurídico principal del Fondo Fiduciario Público de Australia Occidental. También ha sido fiduciario público, es un fanático de Buenos Aires. Él viene a Buenos Aires, comenzó en 2003, ya vino varias veces para el casamiento de un amigo. Y también tiene distintos talentos, es comediante de stand-up. También tiene un blog de viajes sobre Argentina, así que realmente estamos esperando este discurso. Adelante, tiene usted la palabra. ¿Dónde está Isolina? Isolina y todo tu equipo, muchísimas gracias. Estoy muy feliz porque estoy aquí. Y gracias a los intérpretes también, porque son magníficos. Es mi novena vez en Argentina. Podría haber sido mi 10ª vez, pero en 2015 tenía un problema con mi apéndice. Ahora no tengo problema porque no tengo apéndice. Me encantan las estrellas de este país, especialmente Susana Jiménez. Cada vez estoy en Argentina, yo tengo 2 años más. Susana tiene 5 años menos. No iba a decir esto, pero tenemos más tiempo. A los argentinos tengo un mensaje re importante. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Y los chilenos, los mexicanos, los colombianos, no, ¿hay colombianos aquí? Oh, no, pero a los colombianos, los mexicanos, tengo otro mensaje, y los españoles también. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Es un video. Y a los otros, climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. Okay, gracias. Oh, gracias, sí. Voy a hablar sobre una situación hipotética. Un tribunal te nombra como curador o administrador financiero de Daniel. Daniel tiene demencia precoz, vive solo. Llega una factura de electricidad. El monto es moderado y es razonable. Daniel tiene suficiente dinero para pagarla. Pero Daniel te dice, odio a la compañía eléctrica, no le pagues ni un centavo. ¿Deberías pagarla de todos modos? Australia tiene 6 estados. En mi estado de Australia Occidental, los curadores operan bajo un modelo de la toma de decisiones sustitutas. Podrían tener en cuenta los deseos de Daniel, pero hacen lo que creen que es en sus mejores intereses. ¿Qué pasaría
si no pagaras la factura. Probablemente le cortarán la electricidad. Entonces, ¿qué pasaría con la carne de su heladera? ¿Qué pasaría cuando, sin luz, Daniel va al baño en medio de la noche? ¿Qué pasaría en verano? En mi ciudad de Perth, en febrero este año, teníamos 7 días cuando la temperatura era más que 40 grados. Es casi seguro que en Australia Occidental pagarías la factura, aunque no es lo que Daniel dice que quiere. ¿Qué harías bajo un modelo de la toma de decisiones con apoyo? Es necesario saber que en mi estado los corredores de finanzas no son tan comunes. El año pasado solo había 9,800 personas bajo estas sentencias. Había 48,000 personas con demencia, y demencia es solo una forma de discapacidad mental. Entonces, Australia Occidental tenía casi 3 millones de habitantes. Una discapacidad mental no es suficiente para tener un corredor. Muchos australianos occidentales con discapacidad mental toman informalmente sus propias decisiones financieras con el apoyo de otras personas, por ejemplo, con el apoyo de su familia. La curatela es un último recurso. Lamentablemente, no tenemos tiempo para analizar las leyes de mi estado con todo detalle. Felizmente, hay un libro. Lamentablemente, solo es en inglés. Felizmente, es un libro en línea y este es muy importante. El autor es inteligente y brillante y modesto. Soy yo. En inglés, el libro se llama Freedom versus Protection, así. Libertad versus protección. Podés googlear en inglés, Freedom versus Protection. Se actualiza periódicamente. La edición más reciente es de octubre de 2023. Tiene links directos a legislación y jurisprudencia y podés ver, leer casos de realidad. Y referencias a Mary Poppins y El Juego de Tronos. Pero no la última temporada, no me gustó. Sí. Se llama libertad versus protección porque los adultos generalmente tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, pero a veces es necesario proteger a los adultos con discapacidad mental del abuso y la explotación. En el mundo hay muchas colisiones entre libertad y protección. Por ejemplo, los conductores de autos deberían respetar los límites relativos a la velocidad. Todos los conductores, salvo taxistas. Vamos a analizar 3 cuestiones principales. La primera es, ¿por qué puede ser difícil saber realmente lo que quiere una persona con discapacidad mental? Gloria, gracias a Gloria. Gracias a Gloria porque hace 2 días Gloria hablaban sobre podemos preguntar a la persona con discapacidad mental. Y a veces es suficiente, pero a veces necesitamos hacer más.
Porque las personas, tengan o no discapacidad, no siempre pretenden lo que dicen. Por ejemplo, en 2001, Australia tenía su primera temporada de un programa totalmente con buen gusto, Gran Hermano. Sí, Gran Hermano, sí. Martes acá hubo el presidente de la Corte Suprema sobre la Constitución y hoy soy yo y Gran Hermano. Pero en 2002 yo quería ser la estrella de la segunda temporada. No tuve éxito, felizmente, pero hice una audición con 30 otras personas. Tuvimos que hablar por un minuto sobre algo muy importante a nosotros. Una mujer nos dijo, soy una esposa y una madre. Mi única ambición es ser una esposa y una madre, nada más. ¿Por qué quiso quedarse en una casa al otro lado del país por 3 meses sin su esposo y sin sus hijos? No sé. A veces los deseos expresados por una persona pueden ser realmente los deseos de alguien más. Una persona puede decir algo cuando está con uno de sus hijos, pero algo totalmente diferente cuando está con otro hijo. Es común. Una discapacidad mental puede afectar lo que la persona dice. Puede olvidar algo importante que dijo el día anterior. Algunos asuntos pueden ser demasiado complicados para que ellos los comprendan. Se dice que en Australia la legislación sobre pensiones es más larga que la novela La Guerra y la Paz. En Australia a veces decimos, no es la guerra y la paz, pero en este ejemplo es peor. Los deseos que expresa una persona también pueden depender de las preguntas que se le hagan. En el caso que Daniel, quizás se obtenga una respuesta diferente en relación al pago de la factura de electricidad. Si le pregunta, por ejemplo, ¿te gusta ver en la televisión en tu casa la nueva temporada del programa de Susana Jiménez? 2 cosas más. Susana no me importa y algunas personas pueden mentir. Oh, me encanta Susana, sí. Sí, me encanta Susana y sí, porque una vez en mi estado, yo estaba en un tren y iba a bajar y 3 argentinos estaban al lado de mí y antes de bajar les pregunté, ¿son argentinos? Sí. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, queremos ganar. Y bajé del tren y las personas, ¿qué pasó? La segunda cuestión principal es, ¿hasta qué punto se puede confiar en lo que la persona dijo o hizo en el pasado? A veces se puede hacerlo, pero a veces no siempre es fácil obtener la información. O, ¿has oído esto? Mi padre me dijo que yo podría tener toda su plata. ¿Creías el hijo automáticamente? Espero que no. Algunas personas hablan de sus planes respecto de lo que harán en el futuro, pero luego terminan actuando de manera diferente. Por ejemplo,
Antes del médico quito mi apéndice, yo podría haber hablado sobre los problemas con las drogas. Son peligrosas, son adictivas. Inmediatamente después de la cirugía, dije en una voz fuerte, dame las drogas. Ahorita. Un apéndice, hombre, un apéndice. Un bebé, sí, no. A veces, sí, podemos decir algo, pero en realidad la realidad es diferente. La tercera cuestión es, ¿por qué no siempre se puede cumplir los deseos de la persona? Now, la Convención de las Naciones Unidas contiene muchos derechos. Y tengo un poco miedo a hablar sobre la Convención porque hay muchas personas aquí saben muchísimo más sobre la Convención. Y vamos a ver una de las personas en 10 minutos o menos. Pero la Convención contiene muchos derechos. Por ejemplo, vivir de forma independiente, gozar del más alto nivel posible de salud, tener alimentación y vivienda adecuadas. Es difícil sin electricidad. El artículo 16 se refiere a la protección a las personas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso. Asimismo, el artículo 14, inciso 4, se refiere a las protecciones contra abuso. Pero algunas personas con demencia prefieren que sus hijos fueran sus cuidadores, pero a veces sus propios hijos hagan un mal uso de sus bienes. Y hay ejemplos en Freedom versus Protection. También, los terceros tienen derechos. Quizás una persona con una discapacidad mental no desee efectuar reparaciones de su hogar, pero podría ser un peligro de incendio. Podría poner en riesgo la vida de vecinos. Y las personas tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Daniel goza de las comodidades de vivir en una casa con electricidad. ¿Por qué debería estar exento de pagarlo cuando puede permitírselo? Los derechos también pueden tener limitaciones. En Australia Occidental, un cliente puede decir a su abogado, iniciar una demanda judicial, pero el abogado necesita pruebas antes de hacerlo. ¿Y quién tiene suficiente dinero para cumplir todos sus deseos? ¿Quién? Si el cuidador fuera un familiar o amigo, no querría pensar demasiado cada vez que llegue la factura de electricidad de rutina. La pagaría y ya. A veces tienen más cosas más importantes pensar. Por ejemplo, la persona se cayó en recién y podría hacerlo otra vez. En conclusión, es difícil. El choque entre libertad y protección aparece reflejado en la Convención. Cuando el gobierno australiano la ratificó, interpretó que el artículo 12 permitía la toma de decisiones sustitutas, aunque solo cuando fuera necesario como último recurso y sujeto a garantías. Entonces, ¿deberías pagar la factura de electricidad de Daniel? ¿Sí
o no? Yo creo que sí, pero ¿qué crees? Muchísimas gracias. Yo también creo sí. Thank you very much. Very nice. Muchísimas gracias por tan buena información. Ahora tenemos el video, sí, de ahí esperamos que funcione. Comencemos el video, por favor. No tenemos sonido en cabina. No entra. Ahora sí. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas, un instrumento vinculante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No, ahí lo... Es un gran honor para mí participar en esta sesión plenaria, el panel número 6, con mis colegas, la embajadora doctora Namira y mis colegas. Agradezco mucho a Isolina por invitarme en este evento. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con la comparación entre los instrumentos en respecto de los derechos de las personas mayores. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores en el sistema de los derechos humanos. En segundo lugar, el protocolo de la Carta Africana de los Derechos de las Personas Mayores en África, un instrumento vinculante del sistema africano de derechos humanos. Y luego el instrumento no vinculante, la Recomendación Europea sobre la promoción de derechos humanos de las personas mayores en el sistema europeo de derechos humanos. Con estos tres instrumentos comparten es el desafío de las personas cada vez más mayores y la necesidad de adaptar la ley y las políticas públicas a esta nueva realidad para poder responder a las nuevas necesidades de familias, comunidades y la sociedad en su totalidad. Y por otro lado, la importancia de este fenómeno de la feminización del edaísmo, del envejecimiento. Tenemos que considerar los tres instrumentos. Respecto del cuidado y el cuidado a largo plazo, los tres instrumentos incluyen el derecho al cuidado y otros derechos conectados, los derechos a una vida de calidad, no discriminación por razones de edad, derecho a la independencia, a la autonomía, el derecho a la seguridad y a vivir una vida libre de violencia de todo tipo, derecho de todas las personas que reciben cuidado a largo plazo, el cuidado informal, tradicional, el derecho a la privacidad y a la intimidad, particularmente para aquellos que reciben cuidados y servicios de largo plazo, y el derecho a otorgar consentimiento informado y libre. Estos tres instrumentos son distintos, pero tienen un abordaje suplementario. Las contribuciones importantes que observamos en el instrumento europeo, por un lado, el servicio de cuidados a largos plazos tiene
mucha especificidad y conocimiento experto debido al gran porcentaje de las personas que están institucionalizadas en esta región en comparación con lo que es en otras áreas del mundo. El desarrollo y la profesionalización de los centros de mayores. Vemos también, por otro lado, en segundo lugar, el instrumento europeo también resalta respecto de lo que son los cuidados paliativos. Esta alta importancia que se le da al servicio de cuidado en Europa tiene que ver también con la incorporación completa de las mujeres en el mercado laboral en esta región. Como las regiones del sur global están cada vez más teniendo más mujeres ingresando al mercado laboral, el cuidado se está consolidando en estas regiones y está en la agenda como un área de prioridad en paralelo con el desarrollo de la seguridad económica y la salud. Si vemos los tres instrumentos, podemos observar una progresión en la concepción del cuidado a largo plazo y quién es responsable del mismo. El protocolo africano atribuye el cuidado directamente a la familia y a la comunidad. En el caso interamericano, considera a la familia, generalmente las mujeres son quienes llevan adelante esta tarea de cuidado. Y se introduce al Estado con una función que debería ser adoptada por parte de los Estados. Por otro lado, tenemos también en el instrumento europeo una presunción de que es el Estado quien tiene que ser responsable de estos servicios. Por otro lado, es de notarse en el instrumento americano que las personas mayores no solo son cuidadas, sino también son sujetos de cuidado. Esto significa que ellos también brindan servicios de cuidado. Para concluir, quisiera hacer una observación sobre la importancia de estos tres instrumentos en lo que es la preparación de la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores en todo el mundo. Estos tres instrumentos, africano, interamericano y europeos, reflejan mucho el multiculturalismo, las múltiples posibilidades de llegar a la edad mayor, las inequidades en la población y lo que vemos específicamente en el caso de los instrumentos americanos y africanos. Desde el lado del instrumento europeo, esto surge de la región con personas de mayor edad en el mundo. Estas constituyen tres referencias que son de la mayor importancia para el marco normativo mundial que establece los estándares o las normas para las personas mayores y atiende las particularidades del fenómeno del envejecimiento en las tres distintas regiones, de acuerdo con sus necesidades específicas. En otras palabras, un instrumento vinculante internacional debería tener en cuenta estas tres referencias que muestran tres etapas distintas del envejecimiento que representan el fenómeno en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un día muy interesante y productivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anita. Si no mismo que no me puedas escuchar, voy a escribir un correo electrónico muy interesante. Ahora
Quiero presentarles una persona muy importante que trabaja en este campo, la doctora Namira Naim, primera directora del Observatorio de Migraciones de la Unión Africana. También es una profesora visitante de la Escuela de Verano de Derecho Internacional y Humanitario de la Universidad de Ginebra, miembro de la Junta Editorial de International Organizations Law Review y miembro del Comité Asesor del Instituto Internacional de Justicia y Estado de Derecho en Malta. Es una experimentada diplomática, profesora universitaria, activista internacional y fue la primera mujer consejera legal de la Unión Africana y embajadora trabajando en Ruanda y en la misión a Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Ella debe saber todo lo que queremos saber y la vamos a escuchar. Señores y señoras, es un gran placer para mí estar con ustedes hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y antes de continuar, permítame agradecer a la embajadora Luz Melón y a la profesora Isolina por me invitarme. Esto es lo más lejos que puedo llegar en español. Así, permítame continuar en inglés. And I'm saving you to speak in Arabic, so I'll speak in English. Although I intend to speak in more details about the protection of elderly persons in Africa, with shedding light on the elderly migrants, Estamos trabajando sobre la categoría de las personas olvidadas, que muchas veces se encuentran a sí mismas en situaciones vulnerables. Quiero mencionarles un hecho importante. África es el continente más joven de todos los continentes del mundo respecto de la edad y probablemente va a seguir así por las próximas décadas. Entonces, a pesar de este hecho, y según las Naciones Unidas y su información sobre la población, la cantidad de personas que están por encima de los 60 años de edad en África van a pasar de 69 millones en 2017 a 226 millones para el año 2050. A medida que la cantidad de personas mayores, incluyendo los mayores avanzados, siguen creciendo y seguimos atendiendo las necesidades específicas, esto pasa a ser cada vez más urgente. Es muy temprano, yo no soy una persona que estoy bien a la mañana, estoy haciendo lo mejor que puedo. Les quiero recordar que hay muchos países africanos que siguen el islamismo sharia, como expresó al-Sharia. El Sharia islámico es un sistema que implica la protección de personas mayores. Lo que se puede decir es que difiere mucho de lo que es un sistema colonialista que hemos tenido en África. La diferencia entre las commonalities y las distintas partes de África respecto de la ley. Más aún, la cultura africana honra la edad y las personas mayores normalmente reciben asistencia en una posición de respeto en la comunidad. Y los cambios en la cultura, debido a la urbanización y a los cambios en la estructura de la sociedad, han impactado mucho el bienestar y el estatus de las personas mayores. Yo no quiero dar un panorama oscuro de la situación, pero las normas sociales juegan un rol muy importante conjuntamente con lo que es la estructura legal al determinar el estatus o las condiciones de las personas mayores en la sociedad.
Y esto es así, si la sociedad y la ley protegen a los mayores, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy aquí para atender a los migrantes mayores que están en riesgo de ser dejados de lado. No tenemos datos para presentar la cantidad de mayores migrantes, pero sabemos que el continente africano está caracterizado por movimientos complejos de población, incluyendo distintas geografías, quienes buscan asilo, migrantes por razones económicas, víctimas de trata de personas, menores que no son acompañados y otro tipo de menores, y así como también, y por supuesto, los migrantes rurales a zonas urbanas. Vemos que estos son los casos mayores en África. En 2023, África tuvo 29 millones de desplazados internos. Esto representa la mitad del 59.9 personas desplazadas internamente. Las causas principales: conflicto, inestabilidad política y desastres naturales como sequías e inundaciones. Aún más, África cuenta con 50.000 personas que buscan asilo, que es un 12% de la cantidad total de 5,5 millones de personas que buscan asilo en todo el mundo. Y es hogar de más de 5 millones de refugiados que dan cuenta del 30% de los 21 millones de refugiados de todo el mundo. Esto entonces presta evidencia de que la situación de los migrantes mayores está plagada de desafíos debido a vulnerabilidades inherentes. Esto impone preguntas críticas. ¿Hay alguna manera de protegerlos, brindar tutela y asistencia a estas personas, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la migración en África se da dentro de África y no fuera de este continente? Para considerar esta cuestión en África es fundamental considerar los instrumentos legales que existen en este dominio. Por supuesto, no me va a dar el tiempo para tocar todos los sistemas nacionales en nuestro continente, pero vamos a hablar de los instrumentos legales de la Unión Africana para darles una idea de qué es con lo que contamos respecto de la protección y la tutela de las personas mayores, en particular los migrantes mayores de edad. En los Estados miembros de la Unión Africana se honran las tradiciones como el concepto de Asabeya, introducido por Ibn Khaldoun, que resalta la importancia de la cohesión social y la solidaridad de grupo con la regla de vinculación familiar fuerte y responsabilidad en el cuidado de los mayores. De manera similar, la filosofía Ubuntu indica la idea de que nosotros somos, yo soy debido a que nosotros somos. Promueve valores de compasión, respeto y apoyo mutuo, asegurando que las personas mayores son cuidadas con dignidad dentro de sus propias comunidades. Adicionalmente, Taranga es un concepto del África Occidental que implica hospitalidad y gentileza, abogando por los deberes comunitarios de la comunidad de apoyo y honor a sus mayores. Estos elementos culturales y de la normativa local africana brindan un marco robusto para el entendimiento y la ampliación del cuidado de todas las personas mayores dentro de lo que es el contexto africano. Queremos resaltar la necesidad de políticas que den apoyo a las reglas tradicionales de las familias y a las comunidades en brindar cuidado, promover cohesión social y elevar los valores culturales para asegurar el bienestar de los mayores. Por todas estas razones, contamos con los siguientes instrumentos legales que apuntan a proteger a las migrantes mayores y las personas mayores en general en África. Estos instrumentos incluyen, y por supuesto, esta no es una lista abarcativa, la Agenda 2053, que se llama El África que queremos,
que está vinculado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El protocolo de 2016 a la Carta Africana, Derechos Humanos y de las Personas y los Derechos de las Personas Mayores en África. Entonces tenemos un protocolo para proteger a las personas mayores en África. La Convención de la Unión Africana de 2009 para la protección y asistencia de las personas desplazadas internamente en África, la Convención de Kampala y el Marco de Política de Migraciones de África de 2020 a 2030 y su plan de acción dedicaba una sección a la protección de los derechos de los migrantes mayores. La Agenda 2063 de la Unión Africana, que es nuestra huella nuestro plano para transformar el África hacia el futuro, atiende distintos aspectos de la inclusión y el desarrollo sustentable. Se menciona específicamente a los adultos y a los migrantes mayores en un contexto más amplio en cuanto a los objetivos sociales. La agenda incluye el crecimiento inclusivo y el desarrollo que cubre el bienestar de toda la demografía, incluidas las personas mayores. El documento demarca objetivos que tienen que ver con seguridad social y protección. En particular, se establece un alto nivel de vida, calidad de vida y bienestar para todos los ciudadanos. Esta área incluye objetivos para garantizar seguridad de ingresos, acceso a servicios sociales y la protección de grupos vulnerables, que incluye a los adultos mayores y a los migrantes de edad. En el artículo 5 del protocolo de 2016 a la Carta Africana sobre los derechos de los seres humanos y los derechos de las personas mayores en África, se reconoce el derecho de las personas mayores de tomar sus propias decisiones. Y esto incluye a los migrantes. Más aún, la proactividad tan exclusiva africana y su innovación se ve en evidencia en instrumentos como el de la Convención de Kampala. En un artículo de esta convención se obliga a los estados partes a consultar internamente a los desplazados, incluidas las personas mayores, y garantizar su participación en la toma de decisiones que tienen que ver con su protección y asistencia. Este marco legal proactivo resalta el compromiso de África hacia un gobierno inclusivo y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. El marco de política de migración para África se adoptó mediante la decisión 13 de la Organización del Consejo de Unión Africano de Ministros en el año 2001. Debido a los retos planteados por la migración y sus implicancias socioeconómicas y políticas, el marco de políticas sirve para brindar orientación necesaria y principios para asistir a los gobiernos y a las comunidades regionales económicas. Tenemos 8 comunidades económicas regionales para los que no conocen el contexto en África. Tenemos la Unión Africana, que sería la organización madre o principal de África. Y para cada región también tenemos lo que llamamos comunidades regionales económicas, como la Comunidad de Desarrollo del Sur de África, SADC, la Comunidad Occidental, la Comunidad del Este, COMESA, solo para mencionar algunas. Son 8 comunidades regionales aprobadas por la Unión Africana. Era importante también mencionarlas cuando habló del contexto africano. El marco de políticas también les brindan orientación en lo que tiene que ver con la formulación y la implementación de políticas de migración nacionales y regionales en línea con las prioridades tanto de la Unión Africana como de las comunidades regionales económicas de África. Este documento de referencia integral, estoy haciendo referencia al marco de política
de documentos de migración no son vinculantes en naturaleza, pero ofrecen una amplia gama de recomendaciones sobre cuestiones clave de migración como orientación para los gobiernos y a las comunidades regionales. Lo que dijo mi amigo ayer sobre Estados Unidos en cuanto a que no hace falta que todos los documentos internacionales sean obligatorios para asumir las responsabilidades contenidas en esos documentos. Lo mismo ocurre con el marco de políticas. De hecho, me dediqué 5 años como asesora legal de la Unión Africana y creo que a veces las leyes blandas son mucho mejores que las leyes duras porque se pueden implementar directamente sin proceso de ratificación y sin tener un instrumento legal. A veces un instrumento que sea de ley blanda puede ser implementado directamente por los estados sin tener que esperar la ratificación de convenciones o la incorporación de esas leyes en los sistemas nacionales. En cuanto a los marcos de políticas, el estereotipo de que las personas de edad son inmóviles ya no es cierto. Las personas migran, incluso las personas de edad y los jóvenes, por diferentes razones y generalmente reciben un impacto negativo al tener que desplazarse de su entorno. Los jóvenes se adaptan más fácilmente que las personas mayores. Supongo que todos sabrán esto. Como resultado de esto, el bienestar físico, económico y de salud se ven comprometidos. Por estas razones, hay una sección específicamente dedicada a la protección de los derechos de los migrantes mayores. Esta sección contiene recomendaciones y estrategias entre las que se incluyen las siguientes. Garantizar la protección de los derechos de los migrantes mayores. Garantizar que las necesidades de los migrantes mayores se cumplen al momento de la migración y al momento del establecimiento. Asegurarse de que los migrantes mayores reciban calidad y cantidad adecuada en cuanto a servicios de salud y otros servicios sociales. Que se protejan los derechos de los migrantes mayores, tales como la pensión, el derecho a una pensión. A nivel continental, existen mecanismos que han sido diseñados específicamente para proteger a los migrantes mayores y proteger sus derechos, incluso el de la toma de decisiones, de ser consultados, de recibir protección de seguridad social, servicios de salud a largo plazo, oportunidades de empleo, información, comunicación y acceso a la tecnología. Ahora, la cuestión clave sigue siendo, ¿estos mecanismos de protección son efectivos y adecuados en la práctica? No voy a intentar responder esta respuesta en detalle, pero sí voy a mencionar algunos elementos respecto de qué es lo que podemos hacer para asegurarnos de que sí sea efectiva. Los derechos de las personas mayores, incluido el de los migrantes mayores, están incorporados en muchas convenciones de la Unión Europea y protocolos, pero este marco a veces es difícil implementarlo en la práctica por falta de atención a las personas mayores, en particular en una comunidad que es muy joven, ¿sí? La mayoría son personas jóvenes. Básicamente pueden sufrir discriminación en el cumplimiento de la legislación. No la ley, porque ante la ley somos todos iguales, según el derecho africano, pero sí en lo que respecta a la ejecución, a la implementación de la legislación por estas cuestiones del tratamiento de las personas mayores. Y las comunidades, las familias están cambiando de rurales a urbanas. Y esto hace que sea mucho más difícil proteger a las personas mayores y las familias están luchando por sobrevivir y les cuesta también prestar atención a las personas mayores. Asimismo, hay muchos que no tienen acceso a seguridad social, educación de la salud, protección y muchas veces se les niega el derecho de participar en actividades de desarrollo, aunque tengan la libertad de hacerlo. Para
que estos instrumentos legales sean más practicables, tienen que ser adoptados a nivel nacional, con asignación de suficientes recursos para brindar servicios que estos contienen. Cuando hablamos de zonas de guerra, obviamente esto varía. Si hablamos de países en desarrollo, también tenemos 25 estados menos desarrollados en África y no tienen suficientes recursos para asignarle a esto. Hay casos de incumplimiento de derechos de personas mayores o mayores migrantes que terminan en los tribunales por distintas razones, y vamos a pensar en una: la ignorancia de las personas mayores respecto de sus derechos. Esto es algo sobre lo que podemos trabajar. Para mejorar la situación de las personas adultas y mayores, sobre todo los migrantes, mis recomendaciones incluirían lo siguiente: mejorar la investigación y recolección de datos. No tenemos suficientes datos sobre cantidad de migrantes mayores en el continente africano, no sabemos cómo se los está tratando. Necesitamos una base de datos integral para asegurarnos de que recabamos información detallada sobre los migrantes mayores y las personas mayores en general. Esta base de datos debe utilizarse como insumo para la elaboración de políticas dentro de la Unión Africana y los estados africanos para adoptar decisiones dirigidas para resolver los obstáculos y los problemas que se plantean para las personas mayores, incluidos los migrantes mayores. Creemos que, básicamente, la colaboración con la academia y con las organizaciones internacionales definitivamente puede ser de gran ayuda en lograr una generación de datos integral. Sistemas de apoyo basados en la comunidad. Es importante recurrir a las normas culturales y no traer normas foráneas que la gente no va a aceptar. Siempre es más fácil mejorar las normas culturales, como Asabea Buntu Ontaranga, para poder empoderar y brindar apoyo a las personas mayores y a los cuidadores de las personas mayores y los migrantes mayores. Los proyectos intergeneracionales, y estoy hablando un poco del contexto africano y no estoy hablando desde lo personal, pero tenemos que tener más proyectos para unir a los jóvenes y a las personas mayores para darle más apoyo a las personas mayores. Sí, sobre todo programas de mentoreo de personas mayores a jóvenes y también intercambios culturales que son tan importantes para los servicios comunitarios. Servicios de salud más inclusivos. También es importante poder brindar servicios de clínicas móviles en distintas partes, sobre todo en las áreas más alejadas, donde es muy difícil brindar servicios de salud a las personas mayores. Yo creo que sería de utilidad para ellos poder realizarles exámenes regulares, también exámenes de salud mental. Hay iniciativas que se han comenzado a implementar entre los estados africanos, y yo fui embajadora en Ruanda y donamos las primeras máquinas de telemedicina. Para los que no saben lo que hacen estas máquinas, básicamente un doctor está en Argentina, por ejemplo, y le da seguimiento a otro doctor en Egipto que está haciendo una operación. Intercambian información en cuanto al quirófano sin que un doctor se tenga que desplazar hacia el otro país. Esto ahorra mucho tiempo, dinero y ayuda muchísimo al desarrollo del sistema de cuidados de salud. En lo que respecta a las políticas, al marco de políticas jurídicas, la legislación integral es algo que es muy importante de incorporar para asistir a los estados a que incorporen elementos de protección de personas mayores, inmigrantes mayores, y tener orientación sobre cómo incorporar estos derechos en la legislación. Monitoreo y evaluación de la implementación de instrumentos legales que mencioné también es de gran importancia.
No es fácil chequear las referencias. Yo trabajé toda mi vida para el gobierno, así que sé que no es fácil decirle al Estado qué es lo que hizo, si cumplió con una obligación o no. Pero por lo menos, para que ellos puedan entender en qué fallaron o si hubo alguna falla en la implementación, y por eso es tan necesario contar con un proceso de evaluación. El desarrollo de capacidades y entrenamiento es muy importante en lo que tiene que ver con programas de entrenamiento especializados sobre cómo cuidar a las personas mayores y en particular a los migrantes mayores. No solo para los trabajadores sociales, sino también para los trabajadores judiciales y los que están en control de fronteras y que tienen que lidiar con las personas mayores. Es muy importante que entiendan cómo proteger a los migrantes mayores, que sepan sobre derechos humanos. Los trabajadores de salud comunitarios también es muy importante capacitarlos. No toda comunidad va a darles el espacio, por ejemplo, por las distancias. Las distancias son masivas en África. Es muy difícil llegar a ver a una persona mayor que vive en la cima de una montaña y brindarle cuidados. Por eso es importante capacitar a los trabajadores de salud para que sepan cómo llegar a esta gente y brindarles servicios oportunos y brindarles servicios adecuados de salud. Estamos hablando de migrantes que desafortunadamente tienen que tomar rutas peligrosas y pueden sufrir mucho en el camino, tienen que cruzar desiertos, mares, montañas. Por eso es importante capacitar a los trabajadores de la salud y sobre todo a los comunitarios, a los trabajadores de salud comunitarios que quizás puedan contactar a los adultos en áreas remotas con mayor facilidad. Campañas de desarrollo de conciencia en los medios. Es importante dar visibilidad a la situación de las personas mayores y los migrantes mayores y llamar la atención de la comunidad y también de los formuladores de políticas. Lo último de lo que voy a hablar es la importancia de la incidencia o del lobby para nacionalizar o incorporar en la legislación nacional los tratados internacionales en el contexto africano y también en otros continentes, como por ejemplo ahora estamos en otra parte del sur global y es importante que nos comuniquemos para intercambiar experiencias y le demos visibilidad a través de campañas públicas o teniendo defensores legislativos, ¿sí?, que trabajen en la protección de los migrantes mayores. Mediante la adopción de estas estrategias innovadoras pero factibles, África puede tener una sociedad más inclusiva y respetuosa que realmente respete los derechos de todos. Muchas gracias por escucharme. Thank you. Thanks to your time discipline and because Muchísimas gracias por cumplir con los tiempos. Tenemos un poco más de tiempo, tenemos mucha suerte de tener esta oportunidad. Vamos a aprovechar para hacer la pregunta que quieran a la profesora. Les puedo garantizar que es una gran experta. Cualquier pregunta que tengan. Bueno, todo es un poco demasiado. Cualquier pregunta que puedan tener, al micrófono, por favor, para poder traducir. Ante las exposiciones de ambos y tus participaciones también, Michael. Le quiero preguntar a Ana Mira, nosotros nos alimentamos de la información que nos llega, así que quizás puedo pecar de consultarte algo que no está bien, no es correcto. Acá a nosotros nos llega que el continente africano está en permanente convulsión en distintas regiones, algunas más, otras menos. Ahora estamos viendo lo
lo que pasa en el este, que está entorpeciendo la comunicación fluvial. Y eso, como trae consecuencias económicas importantes, se le da más publicidad. Pero imagino, por esto que acabamos de aprender de estas migraciones internas, que la gente debe buscar un lugar mejor para vivir, y eso es lo que la mueve a arriesgar su vida en busca de justamente una vida más saludable. ¿Cómo logran integrar esa Unión Africana, que parece ser que es el órgano que maneja todo África, por lo menos en materia de derechos humanos? ¿Cómo se integra y cómo se logró esa paz necesaria como para que todos luego acaten, si es que lo hacen, a esa institución? No, I know, but I'm saying, are you going to collect? Do it over? Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros tenemos la Convención de Kampala, por ejemplo, que ya es aplicada y los que la ratificaron ya la han convertido en ley. Está integrada en su sistema legal. Respecto de los marcos y las políticas, acá es donde se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Porque adoptamos nosotros las políticas y depende de los estados adoptar las partes que entienden que necesitan integrar en sus sistemas legales o jurídicos. Lo importante es que dentro de la Unión Africana tenemos lo que llamamos comités técnicos. Es como lo que tenemos en Naciones Unidas, comité social, el comité de legales, etc. Entonces, se llama técnico, pero en realidad no es técnico porque tenemos un nivel técnico primero y luego hay un nivel ministerial. Lo que sucede en estos comités es que siguen la implementación de estos instrumentos y se reúne 2 veces al año. Preparamos como parte de la comisión para los Estados miembros todo lo que se ha hecho de las reuniones en los 2 años. El Ministerio, por ejemplo, de Justicia Social, que maneja las cuestiones de migración o quienes están a cargo de las cuestiones sociales, van a revisar estos informes respecto a qué sucedió en este periodo. Y entonces nos dan recomendaciones en ese sentido y a la vez ellos se llevan a sus países recomendaciones de las reuniones para tratar de integrar y mejorar sus sistemas. Una de las cosas que hacemos nosotros como comisión para dar asistencia a los estados a integrar las convenciones o sus políticas es hacer conocer los documentos a los funcionarios y al Estado. A veces la gente no conoce o la manera que funciona la Unión Africana, su estructura, están los estados, que son quienes adoptan todo esto, pero cuando va en cascada más hacia abajo a su implementación, yo fui consejera legal a nivel de proyectos, el comité ministerial del comité ejecutivo, que son los ministros de Relaciones Exteriores, tienen que hacer el seguimiento de la obtención de apoyo para la firma, ratificación y la nacionalización de los tratados. Esto lo hacemos, por supuesto, con lo que tenemos, ¿no es cierto?, con las fuentes que tenemos como comisión, los recursos que tenemos. Y los estados que no cuenten con comités nacionales, por ejemplo, para el proceso de ratificación, entonces en esos casos vamos a los estados que no cuentan con este mecanismo y les comentamos cómo deberían funcionar los comités, cómo debería ser la estructura, bajo qué ministerio debería funcionar, para que ellos cuenten con un mejor mecanismo en la consideración de las convenciones y las políticas que vayan a adoptar. Esta es una de las cosas que hacemos. Y lo hacemos
Por ejemplo, respecto de las directivas institucionales, hacemos construcción de capacidad a los funcionarios que trabajan en migración y datos y conocimientos de migración de todo el continente. Entonces, en esta capacitación que se da, también siempre hay un componente legal donde los informamos sobre las reglas, porque estamos hablando de migraciones y recopilación de datos y no tenemos una definición, por ejemplo, acordada de lo que son los migrantes. Entonces, este es uno de los aspectos que tenemos que traer a su atención para tratar de encontrar normativas comunes para que ellos puedan comprender cómo van a recopilar los datos creíbles para lo que es África, porque esto es crucial en África por nuestras cuestiones con el norte global, en particular con Europa. Los números están exagerados demasiado y tenemos que poder presentar quién está viajando de manera periódica, quién trabaja, quién va por cuestiones que son legales, de trabajo, etcétera. Entonces tenemos que prestar asistencia a los estados para nacionalizar los tratados. Cuando hay partes que quieren dar apoyo a estos proyectos, les abrimos las puertas. Por supuesto, tuve un proyecto especialmente respecto a las convenciones de derechos humanos con apoyo de nuestros asociados occidentales. Incluimos ahí los otros tratados, todo lo que tenemos que defender, no solo lo que tenemos, porque al final de cuentas, sí vamos a ir al país a asistir, ya tenemos un proyecto ahí, entonces podemos también decirles, y a propósito, esta es la lista de tratados. Este es el estatus o la condición de cada país. Ese proyecto tuvo mucho éxito, puedo decir, porque llegamos a los estados más pequeños de África, que muchas veces son olvidados y quedan de lado en las campañas de concientización y construcción de capacidad. Y por suerte hemos podido tener países que han adoptado 4 tratados en un solo momento, de una sola vez. Fue muy bueno, se hace todo lo que se puede, pero lo difícil es seguir la implementación mismo después de la nacionalización de los tratados. Esta es nuestra misión, lo que tenemos que hacer, seguir haciendo seguimiento, y en el protocolo que tenemos entre nosotros y las comunidades locales, los incluimos en todos. Si, por ejemplo, fuimos a Namibia para una capacitación, invitamos entonces a los miembros de la región a participar con nosotros. Cuando vamos al este, invitamos a toda la región del este. Cuando estamos en COMESA, a los miembros de la región de COMESA. Queremos aunar a la región para que se organicen de manera regional y de esa manera alcanzar el continente, para que a nivel nacional no haya choques ni conflictos. Muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si les había quedado alguna pregunta más. Quedará para más tarde. Quiero agradecer a los organizadores y también el equipo de traducción que están haciendo muy buen trabajo. Muchas gracias. Hasta la próxima.